Buenas noches. Vamos a hacer la entrevista los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui y con el entrevistado que sería el economista Juan Viascano, no sé si lo pronuncié bien, Vizcaíno, sí está bien. Vizcaíno. Listo. Aquí los entrevistadores somos mi compañera Marcia Ochoa y mi persona David Molina. Vamos a tratar el tema sobre la situación que están atravesando las microempresas y pequeñas empresas dada la emergencia sanitaria. Buenas noches, economista. Mi compañera va a proceder a hacerle las tres preguntas, pero primero nos podría ayudar con una pequeña presentación suya. Claro, ¿qué tal David? Muy buenas noches Buenas y noches, ¿qué tal mucho gusto. Marcia? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, muchísimas gracias, más bien. Y sí, espero poder responder todas las dudas e inquietudes que tengan aquí en esta entrevista. Siguen nomás adelante. Muchas gracias, economista Juan Fernando. Juan Fernando, ¿cuál cree usted que son las características que debe poseer un emprendedor? Un emprendedor actualmente, en esta época de pandemia, yo creo que una de las características más fuertes que debe tener un emprendedor es la adaptabilidad del mercado. Uno debe de aprenderse a adaptar y debe de hacerlo rápido. Debe de estar 100% comprometido con su trabajo, saber cuáles son los puntos de inflexión del mercado, cuando está subiendo, cuando está bajando, independientemente del sector al cual uno está emprendiendo, y saber también recetar esos fallos de mercado o esos errores que generalmente se tiene un emprendedor, saberlos utilizar como aprendizaje y también disminuir el costo del aprendizaje. Si es que tú, ejemplo, como emprendedor, dices, no, es que Facebook me está dando un bono de unos $30 para poner esta publicidad, pero no sabes a dónde está yendo esa publicidad, está bien, estás aprendiendo, son $30 de aprendizaje. Pero el problema es cuando te embalas y dices, voy a traer un cargamento de mascarillas, ¿ya? Me voy a meter con las mascarillas porque es lo que generalmente ha pasado. Me voy a traer un cargamento de mascarillas, me voy a endeudar en $25,000 y de repente vienes acá y resulta que el precio que quieres vender y que te dieron los números era $5 y la gente empezó a traer en dos. Ese costo de aprendizaje debes de evitar porque es muy caro. Muchas gracias. ¿Qué elementos debe tener un emprendimiento para que sea exitoso? Bueno, el emprendimiento, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, el emprendimiento es algo que todos lo pueden hacer, pero muy pocos lo resisten. Creo que ahí viene la clave, la persistencia y la resistencia. La persistencia, estar, dale ahí, estudia y estudia y estudia. ¿Por qué digo estudia? Porque el mercado es de estudiarlo y no lo estudias solo en los libros, lo estudias con, como ya me habíamos dicho, estudias de los errores que tú cometiste y si es lo de tu sector, ¿ya? Y resistencia es porque al final del día vas a fracasar, indispensablemente vas a fracasar. Y ahorita muchos negocios de emprendimiento, quizás hace un año, ponerse un puesto de hamburguesas era wow, o sea, te pones un puesto de hamburguesas y empezaste a surgir. Ahora no, ahora estás aprendiendo de que tu negocio con tu negocio local no sirve para nada si es que no tienes una buena línea de distribución. Entonces vas aprendiendo con persistencia y resistencia. ¿Cómo evitar el cierre de las microempresas o empresas debido a esta emergencia sanitaria? Ya, exacto. Bueno, aquí hay algo que sí me gustaría dejar muy en claro. Las pymes, me parece que según el SRI, son empresas que facturan menos de $500,000 al año. A partir de ahí sigue otro segmento que son las microempresas. Las microempresas ya se catalogan como empresas que tienen ventas superiores de este monto. Una microempresa generalmente, ¿qué es lo que ya tiene? Ya tiene una estructura de costos, ya tiene un mercado objetivo, tiene un gerente, tiene un líder. Estas personas de aquí lo único que se tienen que enfocar es en ganar el mercado a las personas que están debajo de ellas y tratar de mantenerse en esa posición. Las microempresas generalmente no quiebran tan rápido, digamos así, dentro de los 5 o 10 años, ¿ya? Pero las pymes sí. Si es que nos estamos enfocando en un emprendimiento, las pymes desaparecieron, casi desaparecen, como de esto, o sea, fueron desapareciendo muchas pymes durante esta época de pandemia. Entonces creo que lo principal para evitar ese cierre es
tener lo que una microempresa tiene, que es un segmento un poco más técnico, estructura de costos, saber cuál es tu mercado objetivo, cómo adaptarte, ¿ya? Y tener un fondo de capital de trabajo que te sirve en estos momentos de emergencia. Si es que necesitas, no sé, dejar de rentar, dejar el arriendo, devolver todo lo que tenías arrendado, vender capital y cambiar y adaptarte mejor, para eso necesitas capital, ¿ya? Entonces, generalmente lo que hacen las pymes es dinero que entra, dinero al bolsillo. Tú no tienes un registro, no tienes cuánto ganas, no tienes ni siquiera un presupuesto, no tienes riesgos, y eso yo creo que es algo muy importante que es clave para que quiebren y no quiebren las empresas. Continuamos, David. Listo. Gracias, Marcia. Mi pregunta para usted, economista, sería, ¿cree usted que existe un compromiso por parte del gobierno en la ayuda al desarrollo de las pymes en el país? Sí, bueno, ahí sí, tocando ese tema que es muy delicado y ahora en época de elecciones. Bueno, hay muchos candidatos que se enfocan en eso, ¿no? Porque al final del día las pymes es el pueblo, ¿ya? Son personas que, como dije, no tienen una estructura técnica de costos, no saben a qué mercado objetivo dirigirse, no saben ni siquiera de cuáles son sus competidores, a veces ni siquiera saben en qué sector están compitiendo. Y el gobierno, si es que realmente quisiera empezar a preocuparse por este tipo de sector, ya por este tipo de empresas, creo que debería de hacer dos cosas. Uno, capacitación, y dos, cambiar este sistema estructural que tiene, sobre todo la base imponible, ¿ya? Si es que ustedes se dan cuenta, los impuestos son un desincentivo para el emprendimiento. Y no solo los desincentivos, ¿por qué hablo de estructura? Porque dentro de los incentivos también está la burocracia. Sacarse un RUC es demasiado caro, sobre todo para una persona normal que trabaja día a día y una persona que no tiene esa facilidad de movilizarse y crear su empresa. Los costos por sacarse una factura, por declarar, por contratar un contador, o sea, yo creo que si es que realmente el gobierno, y ahí viene mi respuesta, creo que no está haciendo lo suficiente como para, como para preocuparse por ese tipo de empresas. Ya. Muchas gracias, economista. Y mi siguiente pregunta sería, en su experiencia y basado en la situación que atraviesa el país y el mundo, ¿cree que el Ecuador ha habido un buen manejo de la economía? Esa es una pregunta trivial y de hecho no eres el primero que me pregunta eso, porque de hecho he tenido bastantes personas y te voy a responder como economista. Depende. ¿Qué es buen manejo de la economía y qué es un mal manejo de la economía desde mi punto de vista? Un buen manejo de la economía es redistribuir los recursos que el país tiene y hacerlo de una manera equitativa, ¿ya? En los últimos años, yo desde mi punto de vista sí se ha visto esto, pero de una forma muy desorganizada y muy descontrolada, el cual el costo, bien o mal, ha sido un poco alto, ¿ya? Y hay mucha incertidumbre, y ahí viene otro costo también muy alto que es para el país, que es la inestabilidad política. Con esta inestabilidad política no podemos decir que hubo un buen manejo, porque una persona puede decir, ejemplo, un expresidente puede decir, yo quiero manejarla de esta manera, pero hay algo que se llama, es ¿cómo es esto? Un error una falla de Estado, es que la burocracia te impide hacerlo. Yo quiero manejar el país así, pero tengo personas que no tienen el mismo criterio y que están bajo mi control, pero yo no los puedo controlar. Entonces, el manejo de la economía, una persona no puede manejar la economía, nosotros manejamos la economía, con nuestro comportamiento, nuestro consumo, el Estado también como un agente, la redistribución de los recursos. Desde mi punto de vista, sí se ha ido manejando bien la economía en comparación a otras economías de Latinoamérica, pero de una forma descontrolada que nos está generando un costo mayor al beneficio que tenemos. Listo. Bueno, mi siguiente pregunta sería, con la ola de despidos que se ha suscitado en el país, ¿qué medidas cree usted que debe tomar las empresas para evitar dichos despidos? Bueno, ahí en cambio me voy en contra de las empresas. Las empresas lo que quieren mantener es su margen
¿ya? De utilidad, ¿verdad? El- al que nosotros como empleados, como colaboradores, somos un costo. Cuando te mandan a la casa, cuando no estás trabajando, cuando no estás laborando, cuando no estás controlado en una empresa, prácticamente eres un activo que no produce. Entonces, lastimosamente, lo que voy a tener es que reducir ese activo que no produce para yo mantener ese margen de utilidad, porque encima de eso, el consumo que se vio afectado durante el mes de marzo, abril, me está obligando a mí a decirte, ¿sabes qué? No hay ventas, no se está rotando, ¿ya? Y si es que las empresas se comprometen con los empleados, lo que deberían de hacer es cambiar la estructura de funcionamiento de la empresa. Está bien, no te despido, ¿ya? Tampoco te bajo tu sueldo, pero te pongo una computadora muy segura, con una buena línea de comunicación, con un buen servidor, y empieza a trabajar desde la casa. Y si es que tú haces números, quizás te sale mucho más barato que pagar una oficina de unos 700, $800 en plena metrópoli de Quito, que es por ahí, por la Parque de la Carolina, y te ahorras costos. Te ahorras costos, ya un costo a largo plazo, pero mantienes otro que es el factor trabajo, pero ese factor trabajo lo capacitas y le haces innovarse en la nueva era, que es la era tecnológica y la era de la comunicación audiovisual. Creo que eso es lo que podrían hacer las empresas, adaptarse, si es que realmente quisieran pensar en el colaborador. Si es que no, evitar los despidos, bájale el sueldo. Simple. Pero eso digo, ya es cuestión de cada empresario. Listo. Bueno, esas serían mis preguntas para usted, economista. Le agradezco por su tiempo. De igual manera, será hasta una Excelente. próxima vez. Muchas Muchísimas gracias, gracias. David. Muchísimas gracias, Marci. Que pase bien. Hasta luego, Hasta economista. luego.